Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. La energía de hoy es palpable, ¿verdad? Siento esa vibración en el aire, y es porque traigo algo que sé que los va a tener pegados a la pantalla. Preparaos el café, acomodaos en el sofá, porque hoy nos adentraremos en un laberinto de emociones, especulaciones y, sin un toque de drama turco del bueno. Hoy vamos a desmenuzar, diseccionar y, por qué no, a teorizar sobre la intrincada relación entre dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo haremos a través de una lente que, debo admitir, siempre resulta fascinante: la venganza. ¿Qué se esconde tras el telón de su distanciamiento? ¿Hay resentimientos latentes? ¿O es todo una cortina de humo mediática? Agarraos fuerte porque este viaje promete ser explosivo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de los rumores y las suposiciones, necesito hacer una pequeña parada para recordarles algo importantísimo. Si este tipo de contenido les apasiona, si disfrutan analizando los entresijos de las relaciones entre las celebridades turcas, si les encanta sentirse parte de esta comunidad que comparte la misma obsesión, no duden en suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita, esa fiel guardiana que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo cargado de chismes jugosos y análisis profundos. Y por supuesto, si este vídeo les entretiene, si les hace pensar, si les roba una sonrisa, dejen su like. Vuestro apoyo es el combustible que alimenta este canal, la razón por la que me levanto cada día con la ilusión de crear contenido que les guste y les haga pasar un buen rato. Así que, con vuestro permiso y vuestro apoyo, démosle rienda suelta a esta aventura. Como todos ustedes saben, o al menos intuyo que la gran mayoría está al tanto, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que una simple anécdota en el mundo del espectáculo. Es una narrativa rica en matices, con momentos de euforia, instantes de incertidumbre y, por supuesto, una buena dosis de misterio. Su química en pantalla, la chispa que encendió la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, fue un fenómeno global, un imán que atrajo a millones de espectadores de todas partes del mundo. La magia que emanaba de sus personajes, Sanem y Can, era tan palpable, tan real, que era imposible no contagiarse de su amor. La audiencia estaba convencida, ilusionada, enamorada de la idea de que esa conexión trascendía la ficción, de que detrás de las cámaras se gestaba un romance digno de un cuento de hadas. Pero, como suele suceder en la vida real, la verdad es mucho más escurridiza, mucho más compleja, y a menudo, mucho más decepcionante. Durante un tiempo parecía que los sueños de los fans se hacían realidad. Can y Demet eran inseparables, al menos ante los ojos del público. Se les veía juntos en alfombras rojas, en entrevistas promocionales, compartiendo risas y miradas cómplices. Sus interacciones eran fluidas, naturales, como si fueran dos almas gemelas destinadas a encontrarse. Todo apuntaba a una amistad sólida, un vínculo genuino que iba más allá de la simple relación laboral. Sin embargo, con el inexorable paso del tiempo, la melodía cambió. Las apariciones conjuntas se volvieron esporádicas, los rumores de tensión empezaron a filtrarse en los medios, y de repente, la pareja dorada, el dúo que todos idolatraban, se desvaneció en la distancia. Y es precisamente en este punto, en este quiebre repentino, donde las cosas se complican y donde la sombra de la venganza comienza a proyectarse. A lo largo de los años, se han tejido infinidad de teorías sobre las razones detrás de su distanciamiento. Se ha especulado con la posibilidad de una ruptura abrupta, de desacuerdos irreconciliables, tanto profesionales como personales. Algunas fuentes amparadas en el anonimato sugieren que los celos profesionales jugaron un papel importante, que uno de los dos se sintió eclipsado por el éxito del otro en proyectos individuales. Otras voces, más cautelosas, hablan de diferencias de visión, de prioridades divergentes que hicieron imposible mantener la armonía. Es aquí donde la palabra venganza se introduce en la ecuación, aunque quiero dejar claro que no estoy insinuando la existencia de un plan maléfico, urdido en la oscuridad con el único propósito de destruir al otro. No me refiero a una venganza premeditada, calculada al milímetro. Más bien, hablo de una especie de venganza emocional, una respuesta reactiva a una herida profunda, quizás inconsciente, quizás no tanto. Una forma de resarcirse, de demostrar valía, de superar un trauma. Algunos creen firmemente que la forma en que Can Yaman ha gestionado su carrera después de Erkencikus es, en esencia, una declaración de intenciones, una manera de demostrar algo, de superar a Demet en términos de éxito y reconocimiento a nivel global. Recordemos que Can tomó la audaz decisión de mudarse a Italia, de aprender Italien.
o con fluidez y de apostar por proyectos internacionales, colaborando con productoras de renombre y trabajando en series de gran presupuesto. Este movimiento estratégico, según algunos analistas, podría interpretarse como una forma de marcar territorio, de demostrar que él también puede triunfar a lo grande, que su talento no se limita al mercado turco, que puede brillar con luz propia sin la necesidad de la presencia de Demet. Por otro lado, también se ha especulado con la posibilidad de que Demet, tras el final de su colaboración, y quizás su relación personal, con Can, haya puesto todo su empeño en consolidar su carrera en Turquía, seleccionando proyectos que le permitan mostrar su versatilidad y su capacidad como actriz. Su participación en series dramáticas, alejándose un poco del género de la comedia romántica que la catapultó a la fama con Erkencikus, podría ser vista como un intento de romper con la imagen de Sanem, de demostrar que es mucho más que una cara bonita, que es una artista con un amplio registro y una gran capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Sin embargo, es fundamental recordar que todo esto son meras conjeturas, teorías construidas a partir de rumores, filtraciones y especulaciones alimentadas por fans y medios de comunicación. La verdad, la realidad de lo que realmente sucedió entre Can y Demet, solo la conocen ellos. Solo ellos saben cuáles fueron los motivos reales de su distanciamiento, qué heridas se infligieron, qué rencores quedaron latentes. Lo que sí es innegable es que ambos han tomado caminos diferentes y han logrado construir carreras exitosas por separado, demostrando su talento y su valía en cada proyecto que emprenden. Pero ¿por qué persiste esta idea de la venganza? ¿Por qué sigue resonando en la mente de los fans? Creo que la respuesta radica en el hecho de que la historia de Can y Demet toca una fibra sensible en todos nosotros. Nos recuerda a esas relaciones que no funcionan, a esos sueños que se desvanecen, a esas expectativas que se quedan en el camino. Nos hace reflexionar sobre la fragilidad de los vínculos humanos, sobre la dificultad de superar los obstáculos y sobre la complejidad de las emociones. Nos invita a preguntarnos si realmente es posible dejar atrás el pasado y seguir adelante sin rencores, sin resentimientos, sin la necesidad de buscar una revancha por sutil que sea. Y es precisamente aquí donde quiero abrir un espacio para la participación, donde quiero escuchar sus voces, sus opiniones, sus teorías. ¿Creen que realmente existe una especie de venganza latente entre Can y Demet? ¿Piensan que su distanciamiento se debe a algo más que simples diferencias profesionales? ¿O creen que todo esto es una exageración mediática, una cortina de humo creada para generar controversia y mantener viva la llama de la expectación? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus ideas, a debatir conmigo y con el resto de la comunidad. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto en el futuro? ¿Creen que el tiempo cura todas las heridas? No se corten, no tengan miedo de expresar sus opiniones. Este es un espacio seguro, un lugar donde podemos compartir nuestras pasiones y nuestros intereses sin temor a ser juzgados. Y ahora, para ir cerrando este análisis, quiero recordarles que la vida, al igual que las series de televisión, está llena de giros inesperados, de momentos de tensión, de dramas y de sorpresas. A veces las cosas no salen como queremos, los planes se desmoronan y las expectativas se frustran. Pero lo importante es aprender de las experiencias, extraer lecciones valiosas y seguir adelante con optimismo y determinación. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ello. Podemos optar por el rencor y la venganza, o podemos elegir el perdón y la superación. La decisión está en nuestras manos. En resumen, hoy hemos explorado la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado los rumores de tensión y distanciamiento, y hemos considerado la posibilidad de una venganza sutil entre ellos. Hemos debatido diferentes teorías y hemos invitado a la reflexión. Espero que este viaje les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por acompañarme, por compartir vuestro tiempo conmigo y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Antes de despedirme, quiero reiterar mi agradecimiento por vuestro apoyo incondicional. Si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Además, los invito a dejar sus comentarios con sus reflexiones sobre el tema que hemos abordado hoy. Me encanta leer vuestras ideas y debatir con vosotros. Vuestra participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial y valiosa. Y ahora sí, con un nudo en la garganta, me despido.
Les mando un fuerte abrazo virtual y los espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no dejen de soñar con Cani Demet. Chao.